Notas al capítulo y 1. Para entender de un modo cabal este capítulo sobre el espíritu de la revolución fascistas conviene recordar algunas ideas del Duce, anteriores a la fundación de Il Popolo de Italia. Entre las más importantes creemos oportuno recordar las siguientes. Desde 1892, cuando se separaron de los anarquistas en el Congreso de Génova, hasta 1911, es decir, durante 20 años, nuestros socialistas lucharon por la unidad del país. Después vinieron los debates, las tendencias, y con esto la decadencia. Entonces yo pensé que el movimiento de todo un pueblo debía reforzar moralmente la unidad de la nación, con socialismo o sin él. Ludwig, páginas 86 a 87. Declaramos a los adversarios que nuestras polémicas y nuestra crítica tendrán por base la sinceridad y el respeto a todas las ideas honradamente profesadas. Trataremos de permanecer inmunes contra aquel espíritu sectario, fanático y jacobino, que parece el prólogo de una moderna intolerancia roja. Pero no tendremos piedad con los charlatanes, sea cual fuere su partido, que solo se acercan a las multitudes obreras para recoger aplausos, votos, enchufes o clientes. El socialismo no es un negocio, no es un juego político, ni mucho menos un deporte, es un esfuerzo de elevación moral y material, individual y colectivo. Es quizás el más grande drama que jamás ha agitado a la colectividad humana. Número 1 de la Lolta di Class. 1910. Nosotros no somos provocadores, pero no toleramos la provocación. Preferimos que nuestro partido dé víctimas antes que asesinos. En cualquier caso la historia ha de vengarnos. De Begnac, página 99. Queremos más calidad que la cantidad. Un núcleo pequeño, pero resuelto, audaz, que sabe razonar su fe, sabe lo que quiere y marcha directamente a su fin, es preferible a un rebaño resignado y dócil que sigue al pasto y se desbanda al primer aullido del lobo. Idem, página 104. Candidaturas y candidatos, que os recuerden los vuestros. Nosotros estamos aquí realizando nuestra obra asidua y vigilante, estamos aquí y lanzaremos muy fuerte el grito de alarma siempre que peligren la pureza de la idea, o la dignidad del partido. Desenvolvimiento del partido, tras aquellos que buscan en el socialismo medros personales y materiales, los que consideran la política en general, y en particular el socialismo, como un juego o una lonja de contratación. Atrás los que no estén dispuestos al sacrificio cotidiano, desinteresado y constante. En nuestra milicia, áspera y dura, no caben. Esta última frase es de 1913. En agosto de 1914 lanza la siguiente, que de Begnac define como el acta de nacimiento del fascismo. En la espera de los acontecimientos trágicos que surgirán en Europa, en la espera de huracanes devastadores, los socialistas y los proletarios de Italia deben apretarse en un solo y formidable haz. Idem, página 117. 2. A propósito de la violencia fascista conviene recordar, la violencia no es para nosotros un sistema, no es un esteticismo, ni menos aún un deporte, es una dura necesidad, a la cual nos hemos sometido. El primer discurso a la Cámara, 21 de junio de 1921. La violencia no es inmoral. Algunas veces es incluso moral. Negamos a nuestros enemigos el derecho a lamentarse de nuestra violencia, porque comparada con la que ellos cometieron en los años infaustos de 1919 y 20, y comparada a la de los bolcheviques de Rusia, donde fusilaron a 2 millones de personas y encarcelaron a otras tantas, nuestra violencia es juego de niños. Por otra parte la violencia es eficaz, porque a fines de julio y principios de agosto, en 48 horas de violencia sistemática y guerrera hemos obtenido lo que no hubiésemos conseguido en 48 años de prédicas y propaganda. Por tanto, si nuestra violencia resuelve una situación gangrenosa, es moralísima, sacrosanta y necesaria. Pero queridos amigos fascistas, habló a los fascistas de Italia, es preciso que nuestra violencia tenga caracteres específicos fascistas. La violencia de 10 contra 1 hay que repudiarla y condenarla. La violencia sin razón más aún. Hay una violencia que libera y una violencia que encadena, una violencia que es moral y otra que es inmoral y estúpida. Cumple adecuar la violencia a la necesidad del momento, no hacer de ella una escuela, una doctrina, un deporte. Discurso de Udine, 20 de septiembre de 1922. La espada romana tiene un alto significado, porque ha sido una espada, esencialmente justiciera. Roma ha combatido con dureza para vencer, pero tras la victoria se inspiró en la justicia, ha sometido a los pueblos para hacerlos ciudadanos uniendo íntimamente la fuerza y la piedad.
Este es el concepto que yo tengo de la violencia. Si alguna vez la violencia es necesaria, no debe nunca separarse del sentido caballeresco y generoso. A los mutilados de Roma, 22 de octubre de 1923. No nos gusta la violencia por la violencia. Para nosotros la violencia o es un deporte y no ha sido ni puede ser nunca diversión, como la guerra, puede ser durísima necesidad de ciertas horas históricas, pero el sueño que llevamos en el corazón es el de una Italia pacífica, concorde, laboriosa, en la cual todos se sienten hijos de la misma madre y partícipes de los mismos destinos. Al pueblo de Cremona, 29 de octubre de 1924. Ya es hora de decir a los fascistas que se desembaracen de todos los elementos que hacen de la violencia un fin, cuando debe ser un medio. Es hora de decir a todos los fascistas que el partido será grande si sabe subordinar sus intereses a los supremos de la nación. Aquellos que turben el orden público deben ser castigados, y tanto más castigados si son fascistas, por cuanto obrando así faltan a su fe y ultrajan los postulados ideales del fascismo. La política interior en el Senado, de diciembre de 1924. He dicho siempre, y sin duda lo recuerdan cuantos me han seguido en estos 5 años de dura batalla, que la violencia, para ser eficaz, debe ser quirúrgica, inteligente y caballeresca. Discurso del 3 de enero de 1925. Ya sabéis lo que pienso de la violencia. Para mí es perfectamente moral, más moral que el compromiso y la transacción. Pero para que tenga en sí misma la justificante de su alta moralidad, es preciso que esté siempre guiada por una idea, nunca por un bajo cálculo o mezquino interés. Hay que evitar sobre todo la violencia contra aquellos que no son culpables, sino más bien ignorantes o fanáticos. Intransigencia absoluta, 22 de junio de 1925. Cuando el Partido de la Revolución tiene en su mano el poder, la violencia debe ser, en sus medios y en sus fines, exclusivamente cosa del Estado. El partido ha de limitarse a crear y mantener un clima de fervor y de fe para el ejercicio de esta posible violencia de Estado. La violencia privada, individual e incontrolable es antifascista. Elementos de historia en Jerarquía, octubre de 1925. Yo he hecho casi toda mi vida la apología de la violencia. La hice cuando era jefe del socialismo italiano y entonces asustaba los vientres, a veces exuberantes, de mis compañeros de carnet, con previsiones guerreras tales como el baño de sangre, las jornadas históricas. Quería probar la capacidad combativa de esta entidad mítica, intangible, que se llamaba proletariado italiano. Pero siempre he distinguido entre violencia y violencia, desde el Congreso de Udine hasta en los discursos en círculos locales, y he dicho siempre que la violencia, a tiempo, caballeresca, noble de uno contra uno, es mejor que el compromiso y la transacción. Pero las violencias que sirven a los intereses personales, esas no son fascismo. Discurso de la Ascensión, 26 de mayo de 1927. 3. Otras afirmaciones significativas del Duce sobre la necesidad de combatir el regionalismo. Camaradas. El alcance histórico y revolucionario de la guerra y de la revolución de las camisas negras, consiste en esto, que por fin, de los Alpes a Sicilia, hay un solo pueblo unido, concorde, disciplinado, decidido a hacer la grandeza y la potencia de la patria. Decenario de la Victoria, 4 de noviembre de 1928. Las diferencias morales de otro tiempo han concluido. Para el régimen no existe norte y sur, existe Italia y el pueblo italiano. Discurso de la Asamblea Quinquenal del Régimen, 10 de marzo de 1929. 4. Para comprender claramente las ideas del Duce sobre la guerra y la paz, conviene releer los siguientes fragmentos de sus escritos y discursos que tratan de ese asunto. Se ha opinado, por ejemplo, que la perfección de los instrumentos guerreros debería matar la guerra. Ridículo. La guerra ha sido siempre homicida. La perfección de las armas depende del progreso técnico, mecánico y militar que han alcanzado las colectividades humanas. En esto las máquinas guerreras de los antiguos romanos se equivalen a los morteros del 42. Se inventan las armas para matar y matan. La perfección de los instrumentos guerreros no es, ni mucho menos, un freno para los instintos belicosos. Quizás sea un acicate. Se habló mucho también de la bondad humana, de los sentimientos de humanidad, de fraternidad, de amor que deberían unir a todos los miembros de la especie, más allá de los montes y de los mares. Otra ilusión. Es verdad que estos movimientos de simpatía existen, nuestro siglo ha visto multiplicarse las obras filantrópicas para aliviar de la miseria a los hombres y hasta a los animales,
pero junto a estos sentimientos existen otros, más profundos, más altos, más vitales. No nos podemos explicar el fenómeno universal de la guerra atribuyéndolo solamente al capricho de los monarcas, al antagonismo de las razas o al conflicto de las economías. Hay que tener en cuenta otros en el fondo del alma y que indujeron a Proudhon a proclamar, con perenne verdad, bajo sentimientos que cada uno de nosotros lleva la máscara de la paradoja, que la guerra es de origen divino. Se ha creído, por añadidura, que las crecientes relaciones internacionales, económicas, culturales, artísticas, deportivas, etc., al traer un conocimiento mayor y mejor de los pueblos entre sí, impedirían el estallido de una guerra entre las naciones civilizadas. Norman Angell hilvanó su libro acerca de la imposibilidad de la guerra a base de decir que esta no era negocio, porque todas las naciones, vencidas y victoriosas, quedarían con su economía maltrecha y arruinada por la guerra. Otro miserable error, con grandes defectos de observación. Es verdad que las relaciones internacionales se han multiplicado, verdad también que los intercambios económicos, políticos, etc., entre los pueblos son infinitamente más frecuentes que hace un siglo, pero al lado de este fenómeno se dibuja otro. Los pueblos tienden, con la difusión de la cultura y con la formación de las economías de tipo nacional, a encerrarse en su unidad psicológica y moral. Hay que distinguir entre guerra y guerra, como se distingue entre delito y delito, entre sangre y sangre. Contra la neutralidad, 13 de diciembre de 1914. Yo confieso que no creo en la paz perpetua y pienso que ni siquiera Kant creía en ella. El título de su libro lo tomó de la enseña de una hostería, y en realidad, era el título de un cementerio. Se comprende que en los cementerios la paz sea perpetua, pero entre los pueblos, a pesar de todas las prédicas, a pesar de los idealismos respetables, se dan hechos que se llaman raza, desarrollo, grandeza y decadencia de los pueblos, y que conducen a contrastes que se resuelven a menudo, con la fuerza de las armas. Para las convenciones de Washington, 6 de febrero de 1923. Debemos tener siempre presente este sentido augusto y solemne de la victoria. Porque la paz es un deseo humano de todos los individuos y de todos los pueblos, especialmente después de una larga guerra. Ahora bien, yo declaro resueltamente que mientras creo y espero un periodo de paz bastante largo, no he llegado todavía a un grado tan excelso de optimismo como para creer en la paz duradera por los siglos de los siglos. Miremos con un ojo a la paloma de la paz que se eleva en lejanos horizontes, pero con el otro miremos a las necesidades concretas de la vida, a la historia que no puede estar contenida en ningún tratado, a la historia que nos muestra el nacimiento, desarrollo y declive de los individuos y de los pueblos, a la historia que crea los grandes desequilibrios fatales. Esperemos que la historia de mañana tenga un curso diverso de la de ayer, pero en la espera de este milagro hemos de estar aguerridos, con un ejército invencible, una marina poderosa, una aviación que domine los cielos, y sobre todo, un espíritu en todas las clases del pueblo, dispuesto al sacrificio. 4 de noviembre de 1925. Ante todo el fascismo, en cuanto al porvenir y el desarrollo de la humanidad, dejando, aparte toda consideración de política actual, no cree que la paz perpetua sea ni posible ni deseable. Rechaza por tanto el pacifismo que esconde una renuncia a la lucha y una vileza frente al sacrificio. Solo la guerra lleva al máximum de tensión todas las energías humanas e imprime un sello de nobleza a los pueblos que tienen la virtud de afrontarla. Todas las demás pruebas son sustitutivos que no ponen jamás al hombre frente a sí mismo, en una alternativa de vida o muerte. Por tanto, una doctrina que parta del prejuicio de la paz, es extraña al fascismo. La doctrina del fascismo. La paz con honor y con justicia es la paz romana, la que dominó en los siglos del imperio, cuyos formidables vestigios veis aquí en torno vuestro. Paz conforme al carácter y al temperamento de nuestra raza latina y mediterránea. Nosotros hemos demostrado de la manera más firme, más franca y más leal, que deseamos la paz, pero con honor y justicia para todos. A las camisas negras florentinas, 23 de octubre de 1933. El terrible interrogante que pesa en el ánimo de la multitud desde el origen de la historia hasta hoy, es este: ¿será la paz o será la guerra? Mientras tanto la historia nos dice que la guerra es el fenómeno que acompaña a la evolución de la humanidad. Quizá es el destino trágico que pesa sobre el hombre. La guerra es para el hombre lo que la maternidad es para la mujer. Proudhon decía, la guerra es de origen divino. Heráclito, el melancólico de Efeso, encuentra la guerra en el origen de todas las cosas. He aquí por qué, honorable camarada del Croix, yo sé que bromeabais hablando del premio Nobel.
En la enciclopedia he establecido clarísimamente mi pensamiento desde el punto de vista filosófico y doctrinal. Yo no creo en la paz perpetua, más aún, la creo deprimente y negadora de las virtudes fundamentales del hombre, que solo en el esfuerzo cruento se revelan a la plena luz del sol. Pero esta es nuestra posición doctrinal, la que nos hacen desear un largo periodo de paz. La vida política, nuestros intereses, el trabajo de reconstrucción interna al que nos aplicamos. Situación económica, 26 de mayo de 1934. Nuestra paz es una paz viril, porque la paz se aparta de los débiles y acompaña a los fuertes. Al pueblo de Venecia, 26 de junio de 1934. La guerra fue definida como el tribunal de casación entre los pueblos. Y dado que los pueblos no cristalizan, sino, que siguen las líneas de su fuerza y de su dinamismo histórico, se sigue de ello que a despecho de todas las conferencias, de todos los protocolos y de todas las más o menos piadosas buenas intenciones, el hecho guerra tal como lo vemos en el origen de la historia humana, puede preverse que la acompañará todavía en los siglos que vendrán. Después de las grandes maniobras, 25 de agosto de 1934. Aunque nosotros los fascistas repudiamos la fábula inconsciente de una paz perpetua, que nunca existe en el mundo y que nunca podrá existir, deseamos un periodo lo más largo posible de paz. A los colonos del Agro Pontino, 28 de diciembre de 1936. Las directivas de nuestra política son claras: queremos la paz, paz con todos. Pero la paz, para ser segura, ha de ser armada. Nosotros queremos la paz, pero debemos estar prontos a defenderla con todas nuestras fuerzas. Discurso de Génova, 14 de mayo de 1938. Muy elocuente sobre este particular aparece lo que se escribió en el artículo Europa y fascismo, atribuido al Duce y publicado en Il Popolo de Italia. Del 6 de octubre de 1937. La concepción heroica de la vida típica del fascismo no está inevitablemente ligada al hecho guerra. Esta concepción puede encontrar amplia posibilidad de realización también en las obras de paz. 5. Recuérdense también sobre este extremo las siguientes afirmaciones del Duce. Italia quiere vivir en paz, pero no en una paz hecha de continuas angustias y sobresaltos, como fue la del 66, que nos dio los límites absurdos de Alá y del Judrio, sino en una paz segura que nos permita mirar al interior y proceder a nuestra resurrección económica. Aleal Pigiulie, 22 de febrero de 1920. Quien quiera conseguir de nosotros pruebas concretas de amistad, que nos dé pruebas de concreta amistad. Nosotros queremos seguir una política de paz, pero no una política de suicidio. Primer discurso presidencial, 16 de noviembre de 1922. El fascismo quiere hacer una política de paz, pero con dignidad, con orgullo, con sentido de disciplina. A los trabajadores de Montermiate, 31 de agosto de 1924. La Italia que yo represento en un régimen que no es un episodio, sino una época, no se inclina ya a la insuficiencia y a la ambición de cualquiera que sea, y no admite amistades sino en el pie de la perfecta paridad política y moral. Respuesta Ouest-Seman, 10 de febrero de 1926. 6. Véase la reforma electoral, 13 de julio de 1925, la fuerza y el acuerdo, ¿son verdaderamente términos antagónicos? De ninguna manera. En la fuerza ya hay un acuerdo, y el acuerdo es la fuerza en sí y por sí. Y sigue diciendo, hay otro tema que me interesa mucho, la fuerza y el acuerdo. Se dice, vosotros gobernáis con la fuerza, pero todos los gobiernos están basados en la fuerza. Con las palabras no se mantienen los estados, dice el maestro de los maestros de la política. Por lo demás la fuerza es acuerdo. No puede haber fuerza si no hay acuerdo y el acuerdo no existe si no hay fuerza. 5 años después de San Sepolcro, 24 de marzo de 1924. Una revolución puede ser convalidada por la respuesta del sufragio electoral, pero puede hacerse también sin ella. En esto está el carácter típico de una revolución. Respuesta al discurso de la Corona, 7 de junio de 1924. 7. Véase también, síntesis de la política fascista, 18 de noviembre de 1925, mientras yo afirmo que no es posible en el extranjero copiar al fascismo, porque son distintas las condiciones históricas, geográficas, económicas y morales, afirmó, sin embargo, que hay en el fascismo fermentos de vida cuyo carácter universalista no puede ser negado. En todo el mundo se siente que el sistema parlamentario, que ha tenido su utilidad, sistema que ha durado algunos decenios en la historia del siglo XIX,
Es hoy insuficiente para frenar el ímpetu creciente de las necesidades y de las pasiones de la civilización moderna. Por doquiera se siente que en esta sociedad moderna es necesario restablecer severamente los principios del orden, de la disciplina, de la jerarquía, sin los cuales las sociedades humanas se precipitan en el caos y en la ruina. 8. Contra los arribistas y aprovechadores será oportuno recordar las siguientes afirmaciones del Duce: cuando 5 años atrás nosotros nos reunimos en una oscura sala de la Plaza San Sepolcro, en Milán, éramos pocas docenas de personas, arditi, legionarios, combatientes. No se abuse, pues, de la frase, fascistas de la primera hora. Procuremos no tener siempre en la mano el reloj para constatar a qué hora precisa pertenecen los fascistas, porque los fascistas de la primera hora son poquísimos. Es preciso tener el valor de decir que en todo el año 1919 los fascistas de Italia no llegaban a la cifra de 10.000. 5 años después de San Sepolcro, 24 de marzo de 1924. Las insurrecciones, como todos los grandes movimientos sociales, juntan a buenos y malos, a los ascetas y a los violentos por lucro, a los idealistas y a los aprovechadores. Las elecciones de los individuos, según su capacidad y su probidad, muy difíciles de hacerse en tiempos normales, son todavía más difíciles en tiempos excepcionales. A veces sucede que sean provocadas y aceleradas por las campañas de alarma de una tragedia súbita. Luz, Concordia y Justicia, 24 de junio de 1924. Es preciso reaccionar enérgicamente no solo contra los aprovechadores, los cuales piensan que la revolución puede ser un asunto personal que concluya acaso en una pensión vitalicia. Es también necesario reaccionar contra todos los que piensan ligar una determinada cuestión personal a ese vasto y complejo fenómeno que es la revolución fascista, pero precisa también reaccionar contra todos los calumniadores, contra todos los vociferadores, contra todos los derrotistas, los cuales de un episodio quieren sacar una regla universal y al través de un incidente prueban de calumniar a todo un movimiento. Al Congreso de los Sindicatos Fascistas, 7 de mayo de 1928.